Este es un vídeo que trata sobre hallar los divisores de un número. Vamos a empezar con la teoría. Pues para obtener los divisores de un número tenemos que buscar esas divisiones que sean exactas. Es decir, tenemos que buscar esos números que hagan unas divisiones exactas. Y al número al que le vamos a hacer las divisiones, a ese dividendo, le vamos a denominar A. Vamos a tener varias cosas en cuenta. Ese A dividido entre un número B nos va a tener que dar un número que es C. Todos son naturales, todos estos números van a ser naturales. Y, por consiguiente, nos va a tener que pasar también lo siguiente, que si a ese número A le vamos a dividir el número C, es decir, este resultado que nos ha dado, nos tiene que dar el número B. Es decir, ¿qué relación hay entre estos dos números B y C? Pues que A tendrá que ser igual a B por C. B y C tendrán que ser divisores de A. Y también hay que tener en cuenta estos números. Vamos a tener siempre dos divisores. Siempre vamos a tener dos divisores en un número. El primero, todo número es divisor de sí mismo, es decir, si este número A lo dividimos entre el mismo número, es decir, entre sí mismo, nos va a dar 1. Eso es una propiedad muy interesante, ¿vale? A entre A es 1, lo mismo que esto de aquí. Y después, el 1 es divisor de cualquier número, es decir, A dividido entre 1 es igual a, es decir, siempre vamos a tener dos divisores en un número, por lo menos el mismo número y el 1. Esos números que tan solo tienen dos divisores se les denominan números primos, los cuales solamente se pueden dividir entre sí mismos y entre el número 1. No tienen más divisores y por eso son tan especiales. Vamos ahora a buscar todos los divisores de estos números. Tenemos que tener una cosa en cuenta. Para buscar los divisores tenemos que utilizar los números primos. ¿Por qué? Porque si utilizamos los números primos para hallar los divisores de los números, nos van a quedar divisiones exactas y además tenemos que tener en cuenta que todo número está hecho de un número primo. Por ejemplo, vamos a poner este de aquí, este ejemplo. Tenemos 60. 60 se puede dividir entre 15, efectivamente, y nos da 4. Pero ¿qué pasa? Que 15 también se puede dividir entre otros números. Es decir, 15 también tiene divisores. Tenemos que buscar unas divisiones exactas por las cuales esos divisores no tengan más divisores en común. Vamos con el primer ejemplo para que lo entendamos mejor. Normalmente para buscar los divisores de un número tenemos que poner una rayita vertical y vamos utilizando números primos. Voy a hacer un pequeño ejemplo con lo que hablaba antes. Sabemos que 8 se puede dividir entre bastantes números. Por ejemplo, 4. Podemos dividir 8 entre 4. Y claro, 8 entre 4 nos dará 2 y diremos, pues bueno, ya hemos terminado. 2 y 4 divisores de 8. Sí y no, porque si nos fijamos, tenemos el 4, que 4 es 2 por 2, es decir, 4 también tiene divisores, cosa que no nos interesaría que pasara porque si no tendríamos que descomponer más los números. Y 2, 2 no tiene más divisores más que el mismo y el número 1, cosa que es un número primo, es decir, el 2 nos valdría para poderlo simplificar. Entonces, tenemos que descomponer el 4. Por lo tanto, en resumidas cuentas, para descomponer un número o para buscar sus divisores, lo que vamos a tener que hacer es utilizar los números primos porque no van a tener más divisores entre sí. Por lo tanto, la descomposición correcta no sería la que había puesto, sino la que voy a hacer ahora. Fijémonos. Tenemos el número 8. El número 8 tenemos que dividirlo entre un número primo más pequeño. Pues vamos a dividirlo entre 2. Pues 8 entre 2, que es un número primo, nos va a dar un número. 8 entre 2 es 4, porque 4 por 2 son 8. Lo que hemos estado viendo antes, una división exacta. Y ahora 4 se puede dividir entre 2. Tenemos que seguir poniendo los números primos, los más pequeños, al principio e ir bajando. ¿Vale? Pues 4 entre 2 también se puede dividir, que nos va a dar 2, porque 2 por 2 son 4. Y 2 se puede dividir entre el mismo, por lo cual también vamos a encontrar otro divisor. O podemos decir, en resumidas cuentas, que 8 es una sucesión de productos. 2 por 2 por 2. Es decir, todos estos números primos que hemos obtenido en esta parte de aquí, en la parte de la derecha, los ponemos como producto. Vamos con el 15. 15 no se puede dividir entre el número primo 2, entonces hay que coger el siguiente número, un poco más grande, el 3. Y el 3 sí que nos valdría para hacer una división que sea exacta, es decir, que nos dé otro número natural. ¿Por qué? 15 entre 2 se puede hacer, pero no da un número natural. ¿Por qué? 3 por 5 son 15. Múltiplos y divisibilidad, lo que hemos estado viendo en vídeos, que por cierto, si no habéis visto sus vídeos, os los dejo por ahí. Vale, pues 5 solamente puede ser el mismo, porque 5 es un número primo, con lo cual lo puedo dividir entre el mismo y nos da. Entonces podemos descomponer el 15 como 3 por 5. Bueno, pues 60 se puede dividir entre 2.
y nos da un número 60 entre 2, si hacéis la división son 30, número exacto. ¿Por qué? Porque 30 por 2 son 60. 30 también se puede dividir entre 2, con lo cual podríamos utilizar el 2, pero también se puede dividir entre 3. Entonces, ¿qué hacemos? Pues seguir utilizando el 2, que es más pequeño, ¿no? Pues 2. Y 30 entre 2 son 15. Y como 15 es hemos hecho la descomposición de 15 aquí, que es 3 por 5, pues ya lo podemos hacer. 3, que esto nos da 5, y de 5 a 1. Y siempre terminamos en el 1. Por lo tanto, 60 se descompone como 2 por 2 por 3 por 5. Y ahí lo tenemos. Y esto se puede colocar en forma de potencia, 2 por 2, como 2 elevado al cuadrado. ¿Vale? Vamos con el 200. 200 se puede dividir entre 2. Un número primo, el más pequeño que podamos encontrar. En este caso, pues 2. 100 por 2, 200. Perfecto. 100 también se puede dividir entre 2. Porque 50 por 2 son 100. Y así seguimos. 50 también se puede dividir entre 2. Perfecto. Porque 25 por 2 son 50. Y ahora 25 no se puede dividir entre 2 de manera exacta. Entre 3 tampoco. Pero entre 5 sí, que es el siguiente número primo más pequeño. ¿Vale? Porque 5 por 5 da 25. ¿Vale? Pues si ahora 5, como hemos visto, es un número primo y no podemos hacer más que dividirlo entre el mismo. Entonces llegamos a la conclusión de que 200 es 2 por 2 por 2 por 5 por 5. Ahí lo tenemos, 2 al cubo por 5 al cuadrado. Y lo colocamos en forma de potencia. Espero que este vídeo te haya servido y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo.